Vladimir Putin se prepara para ponerse de pie en la Plaza Roja y presidir lo que podría convertirse, sin ninguna duda, en el momento más humillante de toda su carrera política. No sería humillante porque algo haya salido catastróficamente mal en ese preciso instante, sino por lo que va a estar de forma completamente evidente, casi provocadora y dolorosa, ausente. El asfalto moscovita, que durante décadas ha vibrado bajo el peso de la maquinaria bélica, este año guardará un silencio sepulcral. No habrá tanques pesados, ni lanzadores de misiles S-400, ni columnas blindadas de última generación, ni esos imponentes misiles balísticos intercontinentales desfilando por el corazón de Moscú para proyectar terror hacia Occidente. No habrá cadetes militares en formaciones perfectas ni dignatarios de grandes potencias mundiales flanqueando al líder en la tribuna. Solo se verá un pequeño grupo de soldados marchando en un silencio que retumba, algunos aviones realizando maniobras sobrevolando el cielo y un líder que ha pasado 2 décadas construyendo su imagen como el hombre fuerte más peligroso del mundo, ahora de pie, solo y sin nada tangible que mostrar. Y lo más llamativo de este escenario de 2026 es que, para llegar aquí, el Kremlin tuvo que pedir ayuda. Sí, literalmente Putin pidió ayuda externa para asegurarse de que incluso este desfile reducido, simbólico y vacío pudiera realizarse sin contratiempos humillantes. Así es como se encuentra Rusia el 5 de mayo de 2026. Y si quieres entender qué revela realmente este día de la victoria sobre la situación real de la guerra en Ucrania, hay que mirar los detalles con lupa, porque son mucho más devastadores de lo que los comunicados oficiales están dispuestos a admitir. Rusia no mostrará equipos militares en el desfile de este año, un evento que normalmente conmemora los 81 años desde la victoria soviética sobre la Alemania nazi. El Ministerio de Defensa confirmó que este acto, tradicionalmente marcado por una exhibición masiva de poderío militar, se celebrará de forma minimalista en la Plaza Roja. La explicación oficial es que las escuelas militares, los cuerpos de cadetes y las columnas de armamento no participarán debido a la situación operativa actual. Es la forma más cínica y burocrática posible de confesar que tu ejército está siendo devastado hasta los cimientos en las llanuras ucranianas, situación operativa actual, como si esas 3 palabras pudieran ocultar el desastre. Será la primera vez en casi 2 décadas, y tras más de 4 años de guerra ininterrumpida en Ucrania, que no habrá equipos militares rodando por la Plaza Roja un 9 de mayo. Desde 2008, durante 18 años consecutivos, estos desfiles han sido el gran espectáculo político de Putin, su mensaje anual a la OTAN y a su propia población para decir, miren nuestro poderío. Pero ahora, en este 2026, después de una invasión que supuestamente duraría 3 días, toda esa tradición de acero se desmorona. Los tanques desaparecen de la escena pública, no por una elección estética, sino porque ya no están disponibles para el espectáculo, están siendo consumidos por el frente o yacen como chatarra en el Donbass. Aquí es donde entra el episodio más revelador de esta crisis de confianza, las negociaciones desesperadas. Putin mantuvo una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 29 de abril, donde expresó su disposición a considerar una pausa temporal en los combates durante las celebraciones del 9 de mayo. Piénsalo con frialdad, el líder que invadió un país soberano asegurando que su operación sería rápida, ahora depende de gestiones internacionales y de la buena voluntad de su adversario para evitar que su propio evento simbólico sea interrumpido por drones ucranianos. Su asistente, Yuri Usakov, confirmó que se habló seriamente de un alto el fuego temporal. Luego, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, intentó matizar diciendo que no había una decisión final, mientras Volodymyr Zelensky lo resumía con una precisión quirúrgica. Ucrania vería exactamente qué era esto, si una pausa de unas horas para permitir un desfile político o algo con sustancia real. En otras palabras, no es una iniciativa de paz genuina, es un decorado, un telón de fondo para un evento de propaganda. Rusia incluso anunció unilateralmente un alto el fuego del 8 al 9 de mayo, pero lo hizo acompañado de amenazas de ataques masivos si Ucrania lo violaba. Eso no es diplomacia, es una advertencia encubierta de quien se sabe vulnerable, no toquen mi desfile o responderemos. Pero incluso esa amenaza suena vacía ante la realidad del terreno. Porque si Rusia realmente tuviera hoy la capacidad de golpear Kiev con total libertad y sin resistencia, el curso de la guerra sería radicalmente distinto. Zelensky respondió señalando la ironía histórica. Rusia parece depender ahora de la moderación de Ucrania para garantizar la seguridad de su propio evento nacional, y eso es lo más revelador de todo el conflicto. Un país invasor necesitando permiso implícito del país invadido para poder celebrar su victoria histórica del siglo pasado.
Eso no es poder, es una muestra de desgaste sistémico. Mientras tanto, el Kremlin intenta justificar la ausencia de armamento pesado alegando que Ucrania ha lanzado ataques terroristas a gran escala. La narrativa oficial es clara, Ucrania es el agresor. Pero los datos duros cuentan otra historia. Desde 2022, las fuerzas rusas han sufrido cerca de 1,2 millones de bajas, una de las cifras de pérdidas más altas de la historia militar moderna. Los ataques rusos, por su parte, han dejado el sistema energético ucraniano funcionando apenas al 60% de su capacidad, provocando apagones masivos. Y aún así, Moscú tiene el cinismo de hablar de terrorismo. La contradicción es tan evidente que se sostiene sola. Pero lo importante aquí no es solo la propaganda, sino lo que hay detrás del desfile vacío. Hay dos razones estructurales principales para este desierto de acero en la Plaza Roja. La primera es operativa y logística. Rusia sencillamente no puede permitirse retirar equipos del frente. La guerra se ha tragado cada recurso disponible. Tanques, lanzadores de misiles, vehículos de transporte, todo está en Ucrania o ha sido destruido. La industria militar rusa está sobrecargada al límite, mientras otros sectores civiles reducen su producción para alimentar la maquinaria de guerra. Cada pieza de equipo que normalmente estaría en la Plaza Roja ahora es una pieza que falta en el campo de batalla, y los números son brutales: miles de tanques destruidos, dañados o capturados, más de la mitad del inventario operativo previo a la guerra simplemente ha desaparecido. La segunda razón es aún más incómoda para Moscú: la seguridad física. Según analistas militares y fuentes de inteligencia de código abierto, el riesgo de ataques con drones ucranianos dentro del propio territorio ruso ha hecho que incluso la preparación y los ensayos del desfile sean peligrosos. Las zonas donde se concentran los vehículos militares para los ensayos podrían convertirse en objetivos legítimos. Si Ucrania golpea el corazón de Moscú durante el evento, no solo destruiría equipo, sino que aniquilaría la imagen política del régimen. Hoy, incluso la logística de un evento protocolario en Moscú se ha vuelto vulnerable. El pasado martes, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiushina, advirtió que el país enfrenta una escasez de mano de obra sin precedentes. Nunca antes en la historia moderna de Rusia habíamos visto algo así, declaró. Jamás se había registrado una situación parecida, y esto no es un detalle menor para el esfuerzo bélico. Este vacío laboral está afectando a toda la economía rusa de forma sistémica. Rusia está enviando a tantos hombres al frente de batalla que su propia fuerza de trabajo civil se está evaporando. Las fábricas que deberían estar produciendo el equipamiento que no veremos en el desfile no tienen suficientes trabajadores para cubrir los turnos. La economía militar rusa está funcionando con recursos mínimos, bajo presión y con horas extras obligatorias. Nada de esto aparece en el discurso victorioso del Kremlin, pero se manifiesta en la ausencia de tanques en la calle. El crecimiento económico ruso se desaceleró hasta el 0,6% en 2025, y el FMI estima que en 2026 seguirá estancado alrededor del 0,8%. A esto se suma el aislamiento financiero. Rusia tiene un acceso limitado a la inversión y no puede endeudarse externamente, por lo que el Kremlin recurre al endeudamiento interno y a subidas de impuestos que asfixian a la clase media. Son indicadores de una economía de guerra que empieza a devorarse a sí misma, y la población civil está pagando el precio completo de esta decisión. Compáralo con lo que fue el día de la victoria en 2025, porque ahí el contraste se vuelve brutalmente revelador. El desfile del año pasado fue el más grande desde el inicio de la invasión. Asistieron más líderes internacionales que en cualquier otro evento en una década. Hubo más de 11,500 soldados y más de 180 vehículos militares, incluyendo misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear como los Shars. Entre los invitados de honor estaban Xi Jinping y el primer ministro Robert Fico. Eso fue hace apenas 12 meses. En un año, Rusia ha pasado de mostrar un poder militar masivo y recibir a líderes globales a no tener vehículos para exhibir. No es un declive pausado, es una caída libre. Entonces, ¿qué queda para este 9 de mayo de 2026? Probablemente veremos algunas maniobras aéreas para llenar el vacío del cielo, soldados marchando sin el apoyo blindado detrás de ellos y pantallas gigantes proyectando imágenes editadas del frente para sostener la ficción de la operación militar especial. Pero no habrá armamento real en escena. Es el resumen de un imperio desgastado. Según estimaciones publicadas por The Economist en febrero de 2026, Rusia ha sufrido entre 1,1 y 1,25 millones de bajas.
El Wall Street Journal estima que más de 300,000 soldados rusos han muerto, mientras que otras agencias de inteligencia elevan las pérdidas totales hasta los 2 millones si se incluye a los heridos graves. 500,000 de muertos es una cifra que no se recupera, es un impacto generacional profundo sobre la sociedad rusa. ¿Y qué ha ganado Putin a cambio de este sacrificio? Avances territoriales que en ciertos periodos se miden en apenas unos pocos kilómetros cuadrados al mes. El ritmo de avance ruso es uno de los más lentos en la historia moderna de los grandes conflictos. Es un avance casi detenido, mientras las pérdidas humanas siguen acumulándose a un ritmo muy superior al de Ucrania. Rusia tiene superioridad numérica y una industria militar a pleno rendimiento, pero sigue perdiendo personal más rápido de lo que puede reemplazarlo. Y en cuanto al equipamiento, la situación es igual de crítica. Más de la mitad de su inventario de tanques previo a la guerra ha sido destruido o capturado. Para compensar, Moscú ha tenido que reactivar viejas fábricas soviéticas y reparar material obsoleto, pero no es suficiente para construir una ventaja estratégica, es apenas un intento de sobrevivir al desgaste. A esto se suma el frente energético. Los ataques ucranianos han afectado gravemente la infraestructura petrolera rusa, impactando más del 40% de su capacidad de exportación. El petróleo es la base financiera de la guerra, y Ucrania está golpeando precisamente ahí refinerías, terminales y depósitos. Incluso se han registrado ataques a aeródromos profundos, dañando aviones avanzados como el Su-57. Ucrania está golpeando la alta tecnología rusa en su propia casa mientras Moscú sigue usando la palabra terrorismo para ocultar su propia vulnerabilidad. La posibilidad de que suenen alertas de ataque aéreo en Moscú durante el desfile es tan real que el Kremlin ha preferido no arriesgarse a mostrar equipos que podrían ser blancos fáciles. Además, proteger el desfile obliga a trasladar sistemas de defensa S-300 y S-400 desde el frente hacia la capital, dejando huecos en la defensa del ejército en plena guerra. Lo que veremos en la Plaza Roja es la expresión física de una guerra que Rusia ya ha perdido en términos estratégicos. Los objetivos de desnazificar y someter a Ucrania no se han cumplido. Ucrania sigue combatiendo y Rusia se presenta en su día más sagrado con las manos vacías tras 4 años de pérdidas incalculables. Las encuestas internas de febrero de 2026 muestran que el 53% de los rusos ya apoya iniciar negociaciones de paz. La base social que sostiene la guerra se está agrietando bajo el peso de la inflación y la escasez. Cuando tu principal celebración nacional, el pilar de tu identidad política, no puede mostrar ni un solo tanque, el veredicto ya ha sido dictado por la realidad. El vacío en la Plaza Roja no es solo ausencia de metal, es la confesión silenciosa de un fracaso histórico.